Me encuentro disfrutando de la sombra de una de las fragacias más importantes y más imponentes que tenemos en la península ibérica. El castaño. Nombre botánico, Castanea sativa. Castaña proviene del latín, pero fue tomado del griego, porque resulta que en Grecia hubo un pueblo llamado precisamente Castaña. Y es que era próspera por estos árboles. Pues de ahí le viene el nombre al género. Y la especie sativa quiere decir, obviamente, cultivado. Planta que, como digo, pertenece a la familia de las fragáceas, que levanta o supera los 30 metros de altura y cuyo tronco, y de esto he sido partícipe y testigo, hemos sido necesarias 8 personas con los brazos abiertos, cogidos unos a otros, para poder abarcarlo. Troncos que además se caracterizan por esas prominentes estrías longitudinales, pero en algunas ocasiones estrías oblicuas que dan al aspecto de tronco revirado. Y hay varias variedades, disculpen ustedes esta disonancia, porque estas variedades, a pesar de que son diferentes, hacen que la castaña del Bierzo, concretamente la que tenemos aquí ante mis ojos, sea quizás la más codiciada. En tamaño más pequeño, pero con un sabor prácticamente inigualable. Amigos, hay 2 enfermedades que atacan al castaño. Una es la tinta, la otra el chancro. Por si esto fuera poco, se le asocia también la avispilla del castaño, que está causando estragos concretamente en sus frutos. El chancro aquí es ya de por sí habitual y visible por doquier, porque resulta que este hongo u homiceto, llámenle como quieran, ataca a los vasos conductores de dicha planta, obstruyéndolos, es decir, ahogan precisamente a sus extremidades, haciéndolas secar un año. Al siguiente, más extremidades secas, más ramas muertas. A los pocos años, amigos, el castaño se haya muerto. Se ha experimentado con cepas hipovirulentas, es decir, no a modo de vacuna como se piensa, sino que inoculándoles mismamente los homicetos u hongos que causan el daño, pero que son estos menos agresivos, comen el terreno a los que verdaderamente agreden al castaño, y por lo consiguiente no a modo de vacuna, sino por lucha entre homicetos hongos, se llegan a curar, dicen, con los resultados que sabemos hasta entonces de hace aproximadamente 8 o 10 años. Pero la solución no va a estar ahí, porque sería dificilísimo inocular a todos los castaños y experimentar su curación. Hay quien dice que mediante algún híbrido de un castaño japonés se pueden, al menos, yo diría, frenar estas enfermedades, porque son resistentes. Enfermedades que, si no se cambia, si no se toma solución, acabarán literalmente diezmando estas maravillosas plantas que han supuesto e incluso suponen actualmente un pilar fundamental en la economía de las gentes. Pero más imponente que los propios árboles es su historia. Una historia incompleta, confusa e incierta que sitúan a los castaños aquí en la península, concretamente en el norte, por métodos de estudios respecto a su polen fósil. Se dice que antes de las glaciaciones existían ya aquí en la península ibérica, pero ojo, posiblemente dichas glaciaciones pudieron haberlos extinguido, y por lo tanto se alimenta la teoría, o da pie a ella, al menos, de que han sido los romanos quienes la han no introducido, sino reintroducido a dicha planta en la península ibérica. Haya sido introducida o no, lo cierto es que ha forjado con los hongos una simbiosis que ahora vemos, por ejemplo, bajo los castaños en épocas de verano, al llamativo y queridísimo rebozuelo o chantarela. Y cómo no, boletos y rúsulas, e incluso lactarius. Fijaros que las flores masculinas se dispersan precisamente
en estas varillas estrechas alargadas llamadas amentos, y tienen estas un olor espermático, mientras que las femeninas se constituyen precisamente en las bases de dichos amentos, pero amentos atrofiados. Fijaros qué diferencia hay entre estos amentos y los amentos que verdaderamente producen espermas. Dichas flores femeninas fecundadas se transforman en unas cápsulas con pinchos conocidas como erizos, en cuyo interior hay generalmente 3 semillas conocidísimas como castañas. Las hojas llegan incluso a medir 20 o 25 centímetros de largo y son, vamos a decir, lanceoladas en forma de punta de lanza, además dentadas con unos dientes prominentes que precisamente coinciden en las nervaturas. Cada nervatura concurre precisamente en estos apéndices puntiagudos. El haz, que es la parte más brillante y más intensa en colorido, es el que vemos habitualmente. El embés es la parte más fea, la que esconden, de color mate, e incluso, no aquí, pero en algunos casos llega a ser al borde de sus nervios pubescente, es decir, tiene pequeños pelillos. El haz, sin embargo, como veis, es glabro, es decir, no tiene pelos. Estas hojas, fijaros, nacen, como se puede apreciar, de forma alterna. No nacen de forma confrontada, sino alterna. Y tienen un peciolo, es decir, un pie bien diferenciado, fijaros.